Nosotros somos los participantes del grupo número 1. En el día de hoy le estaremos tratando el tema de la educación física en la Edad Media. Mi nombre es Arlenis Rubio. Juan Manuel de la Cruz Rodríguez. Mi nombre es Clarice Esteves. Darlene Ascona. Estaremos dando inicio con las preguntas. La primera, ¿cuál era el principal objetivo de los espectáculos públicos organizados por Miguel Lucas de Iranzo? ¿La preparación militar o el control social? ¿Cómo se relacionan ambos objetivos? El principal objetivo era la preparación militar, ya que los espectáculos como los juegos de cañas y los torneos sirvían para entrenar a los caballeros y ballesteros en técnicas de combate. Pero también por otro lado se dice que el principal objetivo era el control social, dado que esas actividades también funcionaban como una forma de distraer y controlar a los plebes, impidiendo posibles conflictos sociales. Pregunta número 2. ¿En qué aspecto se diferenciaban los torneos de calabazas del siglo XXI del siglo XX de los torneos caballerescos tradicionales? ¿Qué valor tienen estas diferencias para entender la evolución de los torneos? Se dice que los torneos de calabazas eran una versión burlescas y populares de los torneos tradicionales, sin la formalidad ni la seriedad de estos. Utilizamos estas diferencias reflejada una tendencia hacia la democratización de los espectáculos y la inclusión del pueblo llano en las actividades públicas. Por otro lado, existe el argumento de que la promoción de actividades físicas en la nobleza fortaleció su prestigio y su estatus social. Al mismo tiempo, permitió a la plebe participar en eventos que normalmente se estaban reservados para los nobles. Esto ayudó a mitigar las tensiones sociales y a mantener un equilibrio. Pregunta número 3. ¿Cómo influyó la promoción de actividades físicas en la vida de la nobleza en comparación con el pueblo llano en la época de Iranzo? ¿Qué efecto tuvo esto en la relación entre la nobleza y el pueblo? La promoción de actividades físicas en la nobleza fortaleció su prestigio y su estatus social, al mismo tiempo que permitió a la plebe participar de los eventos, que normalmente se estaban reservados para los nobles. Esto ayudó a mitigar las tensiones sociales y a mantener un... Pero por otro lado, también se argumenta que las actividades físicas promovidas por Iranzo crearon una separación entre la nobleza y el pueblo, ya que los nobles podían disfrutar de eventos exclusivos, mientras que las actividades para el pueblo eran más accesibles, pero menos prestigiosas. Eso podría haber exacerbado las diferencias sociales. Pregunta número 4. ¿Qué papel jugaban las actividades lúdicas en la vida de la nobleza en comparación con el pueblo llano en la época de Iranzo? ¿Cómo reflejaban esto las estructuras sociales de entonces? Las actividades lúdicas para la nobleza era una forma de exhibir su estatus y habilidad, mientras que para el pueblo llano era una manera de disfrutar y socializar en un entorno menos formal. Esto refleja una estructura social donde las actividades de lujo eran exclusivas para los nobles. Por lo tanto, para la nobleza como para el pueblo llano, las actividades lúdicas servían como un medio de entretenimiento y socialización, aunque las de las noblezas solían tener un carácter más ceremonial y organizado. Eso muestra una cierta igualdad en el disfrute del ocio a pesar de las diferencias sociales. Continuemos con la pregunta número 5. ¿Por qué crees que la crónica de Iranzo de más detalles sobre la práctica lúdica que otras crónicas coetáneas? ¿Qué importancia tiene esta diferencia en el estadio de la historia social? La La crónica de crónica. Iranzo puede dar más detalles.
Dale. La crónica de Irazo puede dar más detalles sobre las prácticas lúdicas porque el condestable valoraba y promovía estos eventos, considerando que eran cruciales para el bienestar y la cohesión social. Esto es importante porque proporciona una visión más rica de la vida cotidiana y las propiedades de la época. La diferencia puede deberse a que Iranzo tenía un interés particular en documentar y exhibir la diversidad de actividades de un tiempo, lo que nos ayuda a entender la importancia de los eventos lúdicos en la cultura social y política de la época. Pregunta número 6. ¿Cómo se transformaron los ejércitos bélicos desde el siglo XII al siglo XV en el contexto de la crónica de Iranzo? ¿Qué nos dice esto sobre el cambio en la función de esos ejércitos? Los ejercicios bélicos se transformaron de ser entretenimiento militar esencial a convertirse en espectáculo y exhibiciones, reflejando un cambio hacia una mayor importancia en la forma y en el entretenimiento en lugar de la preparación real para la guerra. Seguimos con la otra respuesta. La transformación de los ejercicios bélicos muestran una evolución en el rol de los caballeros que pasaron de entrenarse rigurosamente para la guerra a participar en eventos que destacaban más su estatus y habilidad en público y, y evidenciando un cambio en el propósito de estos ejercicios. Pregunta número 7. ¿Qué importancia tiene la imitación burlesca de actividades caballerescas en las crónicas de Iranzo, que reflejan esas prácticas sobre la presentación de la nobleza en el tiempo? Bueno, se dice que las imitaciones burlescas reflejan una creciente distancia entre los ideales caballerascos y la realidad, surgiendo que la nobleza estaba perdiendo su conexión con los valores tradicionales y se estaban volviendo objeto de burlas y sátiras. Por otro lado, se puede argumentar que estas prácticas burlescas demuestran que a pesar de la seriedad de las actividades nobles, el pueblo mantenía una visión crítica y humorística de la nobleza, lo que revela una relación tensa y distinta entre las clases sociales. Pregunta número 8. ¿De qué manera la inclusión de actividades físicas para el pueblo en la crónica de Iranzo enriquece nuestra comprensión de la vida cotidiana en la Baja Edad Media? ¿Qué aspectos del pueblo llano se destacan? La inclusión de actividad física para el pueblo muestra una faceta más completa y accesible de la vida cotidiana, destacando como el entretenimiento y el ocio también era parte integral de la experiencia del pueblo llano, no solo de la nobleza. También se puede decir que estos detalles enriquecen nuestra comprensión al mostrar cómo el pueblo llano participaba activamente en su ocio, lo que contrasta con la visión predominante de una vida cotidiana más restringida y refleja una mayor diversidad en las actividades disponibles. Pregunta número 9. ¿Cuál es la relación entre los espectáculos públicos y la preparación para la guerra en la estrategia de Irán? ¿Cómo se equilibraban esos dos aspectos
en su gestión? Bueno, se dice que que los espectáculos públicos servían como una forma de entretenimiento para la guerra, pero también cumplían la función de mantener a la población entretenida y distraída, equilibrando así la preparación militar con el control social. Por otro lado, Iranzo equilibraba estos aspectos al organizar eventos que combinaban el entretenimiento con el adiestramiento militar, asegurando que las actividades físicas tuvieran un propósito tanto recreativo como práctico para la defensa de la ciudad. Pregunta número 10. ¿Cómo influye el enfoque de Iranzo en la presentación de la danza y el baile en la crónica en nuestra comprensión de la cultura lúdica de la época? ¿Qué dice esto sobre la participación de las mujeres en estas actividades? El enfoque de Irazo en la danza y el baile nos muestra que estas actividades eran una parte importante de la cultura lúdica, donde las mujeres participaban activamente, lo que sí sugiere una mayor inclusión de las mujeres en las celebraciones sociales. Se dice que el enfoque de Iranzo en la danza y el baile nos muestra que estas actividades eran una parte importante de la cultura lúdica, donde las mujeres participaban activamente, lo que sugiere una mayor inclusión de las mujeres en la celebración social. Podemos Por otro lado, También se dice que la representación detallada de esas actividades destacan la importancia de la danza y el baile en la vida social, pero también sugiere que aunque las mujeres participaban, su rol estaba a menudo subordinando a las normas sociales y no siempre era igual a los de los hombres en estas actividades. hasta aquí nuestra participación. Muchas gracias por su atención. Bye.